A continuación, en lo que llevamos de clase, vamos a, vamos a empezar a trabajar otro tema, otro tópico, porque lo que habíamos hecho hasta ahora era primero introducir conceptualmente a cómo el desarrollo de la tecnología implicaba también o tenía cierta incidencia en la cantidad de información y en la cantidad de conocimiento que se genera diariamente y las complicaciones que eso trae para efectos de cómo se llama, de la gestión de la información y de la gestión del conocimiento. Posteriormente, intentamos conceptualizar el conocimiento, estableciendo más o menos dos o tres aristas, entre las que destacamos las características del conocimiento como un tipo de activo, pero mucho más experiencial, donde distinguíamos entre el conocimiento tácito y el conocimiento explícito, y posteriormente hablamos de algunas técnicas para trabajar la gestión del conocimiento, y técnicas que escalan en complejidad, como la gestión documental, como la gestión de las lecciones aprendidas y las comunidades de práctica. En la clase anterior vimos y conceptualizamos un poco lo que eran las comunidades de práctica y de eso se trata la actividad que ustedes tienen que completar de aquí al día lunes. Un poco analizar una experiencia de comunidad de práctica. Pero lo que vamos a empezar a ver ahora es cómo eh, producto de la gestión del conocimiento, particularmente de la información científica y tecnológica, entre otras información que podemos capturar, que producto de este proceso, las organizaciones llevan a cabo procesos de innovación, procesos de desarrollo, llevan a cabo mejoras en los procedimientos, ese es el sentido un poco de la gestión del conocimiento. Entonces, a raíz de eso, nos damos cuenta que en términos prácticos, la gestión del conocimiento de por sí, como yo les había planteado, no es un objetivo en sí mismo, sino tributa a otros objetivos. Por ejemplo, la innovación, por ejemplo, la mejora continua, la mejora de producto. Y esto va generando nuevos activos en la organización. Por ejemplo, información sobre cómo mejorar un procedimiento productivo. Y esta información o este conocimiento se transforma en un activo que nos permite diferenciar em, nos permite diferenciar un poco cómo las organizaciones desarrollan ciertos procesos. O sea, si nosotros mejoramos un procedimiento, seguramente a la competencia le puede interesar cómo estamos desarrollando este nuevo procedimiento en base a, por ejemplo, mejoras productivas, mejoras en la eficiencia, entre otros elementos. Entonces, es súper importante conocer también cómo nosotros podemos proteger estos activos y cómo, adicionalmente, la protección de estos activos genera incluso documentación que nosotros podemos utilizar para trabajarla y para capturar información del entorno. Entonces, en ese sentido, vamos a introducirnos a la protección del conocimiento, es decir, cómo las organizaciones pueden proteger el conocimiento que generan y cómo pueden proteger los productos o los servicios o las mejoras, las metodologías que se desprenden de su actividad de investigación y de su actividad de desarrollo apoyadas por lo que es la gestión del conocimiento. Entonces, para entender esto, es súper importante que nos demos cuenta que la innovación y el desarrollo nos permite desarrollar, obviamente, nuevos activos para nuestra organización. Y el mecanismo en que las organizaciones y en que las personas protegen sus creaciones se da en todo en un marco legal.
y este marco legal es la propiedad intelectual. Entonces, a partir de ahora vamos a empezar a conceptualizar lo que es la propiedad intelectual, entender cómo esta ley y cómo esta rama del derecho nos puede contribuir a, por ejemplo, proteger nuestras invenciones, proteger nuestro conocimiento, proteger nuestros desarrollos para posteriormente poder transferirlo, poder licenciarlo o incluso poder comercializarlo. Entonces, esta rama mezclada con la gestión del conocimiento y mezclada con la innovación se transforman en el fondo en el insumo base para que las organizaciones puedan transformar el conocimiento que generan en un retorno económico, ¿ya? O no necesariamente un retorno económico, pero sí un retorno, digamos, de reconocimiento y de otros aspectos. Eso depende, lógicamente, de los objetivos y de la naturaleza de cada organización. Entonces, lo primero que vamos a hacer es conceptualizar la propiedad intelectual. Lo primero que es necesario que entendamos es que la, la propiedad intelectual se define como aquella rama del derecho que entrega protección y entrega ciertos derechos a un individuo o a un titular, que también puede ser una persona jurídica, entrega ciertos derechos para aquellos que desarrollan y como lo define la ley, creaciones del intelecto humano. Entonces, todo aquello que es creado por el intelecto humano es susceptible a protección mediante propiedad intelectual. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si ustedes escriben un libro, es susceptible a ser protegido. Si ustedes, por ejemplo, desarrollan un nuevo sistema de comunicación, es susceptible a ser protegido. Si ustedes desarrollan, por ejemplo, un producto una tecnología para abrigarse en sectores donde la temperatura es muy baja, es susceptible a ser protegido. ¿Qué cosas no son susceptibles a ser protegidas? Aquellas que obviamente no han sido materializadas, o sea, las ideas no se protegen, eso es súper importante, y es una idea que vamos a trabajar más adelante, porque yo les puedo decir, yo tengo la idea de hacer determinada tecnología, pero la idea no es susceptible a ser protegida. Más allá de que a mí se me haya ocurrido la idea, otra persona puede protegerlo si es que lo materializa. Súper importante que tiene que estar materializado la invención. Y por otro lado, también la, la, mm, la propiedad intelectual se encarga de proteger aquellas creaciones del intelecto humano, es decir, aquellas cosas que se dan naturalmente no pueden ser protegidas por propiedad intelectual. Por ejemplo, yo podría decir, encontré un árbol, descubrí un árbol, así que voy a inscribir este árbol como de mi autoría. Pero ese árbol yo lo encontré y creció naturalmente, entonces no es una obra de mi intelecto humano. Ahora, distinto es, por ejemplo, si yo hago una cruza o una mezcla o, por ejemplo, algún tipo de variedad vegetal a través incluso puede ser con transgénico. Distinto es si yo hago ese tipo de experimento y desarrollo, por ejemplo, una variedad vegetal. En ese sentido, ahí sí hay una obra del intelecto humano. Entonces, por un lado, tenemos todo ese abanico. Ahora, la propiedad intelectual, si bien se da en un marco global, de hecho hay una institución mundial que se encarga del tema de la propiedad intelectual, que es la WIPO,
o la OMPI, les voy a escribir la sigla para que lo puedan tener, lo puedan googlear y puedan buscar más información. Son la WIPO o la OMPI, es lo mismo, solo que una sigla está en inglés y la otra está en español. WIPO quiere decir World Intellectual Property Organization, creo, y OMPI, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Entonces, si bien hay un marco global para la propiedad intelectual, es importante entender también que la propiedad intelectual es territorial, es decir, cada país tiene su ley de propiedad intelectual y por tanto, si bien hay elementos comunes, también hay elementos diferenciadores entre cada país, ¿ya? Entonces, a grandes rasgos, esas son las principales características que podemos hablar de forma global sobre la propiedad intelectual. También hay un montón de convenios que es posible conocer. Esto también influye, por ejemplo, en los tratados de libre comercio, entre otros aspectos. O el PST, entre otros, que ya les voy a contar un poco de eso, pero a grandes rasgos eso es lo que podemos conceptualizar sobre lo que es la propiedad intelectual. Ahora, en el caso chileno, en nuestro caso particular, la ley de propiedad intelectual es la ley 17.336. Es decir, ustedes pueden consultar la ley, por ejemplo, la ley Chile de la Biblioteca del Congreso Nacional, buscando esa ley en particular que es la ley de propiedad intelectual. En Chile, la ley de propiedad intelectual, que recuerden, se define aquí como aquella ley que entrega ciertos derechos a un creador de una obra del intelecto humano, se divide en dos grandes paraguas, o es como un gran paraguas que se divide en con dos patitas. La primera patita es el derecho de autor y la segunda patita es la propiedad industrial. Tienen características distintas, tienen objetos de protección distintos y además tienen ciertos elementos distintos que son importantes que podamos conceptualizar. Vamos a empezar con el tema de derecho de autor. A grandes rasgos, podemos decir que el derecho de autor es aquella rama de la propiedad intelectual que se encarga de proteger obras artísticas, literarias, musicales, cinematográficas, e incluso el software en Chile se protege a través de derecho de autor. Obras académicas también, entre otros. Entonces, por ejemplo, si ustedes escriben un libro, se protege por derecho de autor. ¿Ya? Si ustedes hacen una película, se protege por derecho de autor. Si ustedes hacen una canción, se protege por derecho de autor. Hacen una obra de teatro, se protege por derecho de autor. Y, por ejemplo, si hacen algún software que funcione de cierta manera, también se protege bajo elementos de derecho de autor. ¿Qué implica esto? Que el derecho de autor tiene ciertas características que es importante que podamos destacar. Voy a mencionar algunas de ellas con la idea de que ustedes puedan encontrar los rasgos diferenciadores, por ejemplo, con la propiedad industrial. Lo primero es que el derecho de autor se entiende como que es de hecho. ¿Qué quiere decir esto? Que no es necesario hacer un trámite para obtener ciertos derechos sobre la creación de una obra, ¿ya? Ahora, si ustedes quieren explotar comercialmente su invención, tienen que hacer lo que se conoce como un registro de propiedad intelectual, un RPI. Se los voy a anotar, esperen un poquito. RPI, Registro de Propiedad Intelectual.
El RPI, esperen un poquito, el RPI o registro de propiedad intelectual se hace solo si ustedes desean explotar comercialmente una obra. Em, y particularmente en derecho de autor, por ejemplo, si ustedes escriben una tesis, por ejemplo, cuando ustedes escriban su tesis, ustedes van a poder, en el fondo, declarar autoría de su tesis sin la necesidad de hacer el RPI. Por ejemplo, si ustedes finalizan su tesis y la están trabajando y todo lo demás, y al momento de publicar la tesis, ya sea en un PDF o ya sea en un formato impreso, ustedes se pueden declarar autores de esa obra. ¿Ya? Eso es súper importante. Ahora, si ustedes quieren ganar plata con su tesis, lo más importante sería, o lo más conveniente, sería que ustedes hagan el registro de propiedad intelectual. ¿Ya? El registro de propiedad intelectual se hace en el Departamento de Derechos Intelectuales del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, eh, que depende del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Entonces, en ese marco, ustedes pueden hacer protección. ¿Por qué les hago esta distinción? Porque, por ejemplo, ustedes podrían escribir un libro, pero a lo mejor a ustedes no les interesa comercializar el libro. Les interesa, por ejemplo, distribuirlo gratuitamente. Entonces, no es necesario hacer RPI. Sin embargo, si ustedes quisieran vender el libro, podría resultar conveniente hacer el RPI, por ejemplo, para demandar a las personas que hagan copia o piratería de su invención. ¿Ya? Eso es súper importante. Pero, por ejemplo, si ustedes terminan su tesis, más allá de que hayan hecho RPI o no, la universidad tiene, por ejemplo, la obligación de pedirles a ustedes una autorización de cesión de derechos para que puedan publicar la tesis, por ejemplo, en un sitio web de la biblioteca. Si ustedes no ceden esos derechos, ustedes podrían poner una queja a la universidad y probablemente la universidad va a tener que bajar la información que está pública. ¿Ya? Esa es la primera característica, que es de hecho, es decir, es automática. Si ustedes publican una canción en internet, automáticamente se pueden declarar autores de esa canción. ¿Ya? Em, lo segundo, que el derecho de autor em, tiene cierto tiempo de duración. Por ejemplo, si ustedes eh, publican un texto o publican una película, por ejemplo, la duración de los derechos, bueno, a ver, voy a partir por otro lado. Primero, entender que hay dos tipos de derechos cuando hablamos de derechos de autor. El primer tipo de derecho son los derechos patrimoniales, que son derechos que permiten explotar comercialmente la obra. Y estos derechos son transferibles. Por ejemplo, si yo escribo un montón de libros, de novelas, y yo las vendo y empiezo a ganar plata con eso, yo estoy haciendo uso de mis derechos patrimoniales. ¿Por qué? Porque voy a sacar cierto retorno económico de mi producción y de mi creación intelectual. Y, por ejemplo, dentro de los derechos patrimoniales podemos encontrar el derecho a la reproducción de la obra. Por tanto, si alguien reproduce la obra que yo tengo protegida, yo puedo demandar a esas personas por hacer reproducción no autorizada de las obras, entre otros varios derechos. Y esos derechos son transferibles. Por ejemplo, yo puedo ceder el derecho de reproducción a una fundación, por ejemplo. Entonces, que la Fundación Neruda tenga, por ejemplo, los derechos de reproducción de toda la obra de Pablo Neruda, por dar un ejemplo. Pero también están los derechos morales, y los derechos patrimoniales, que son los que permiten explotar comercialmente la obra,
duran hasta 70 años después de la muerte del autor. Una vez que pasan esos 70 años, la obra pasa a dominio público, lo que implica que cualquier persona puede reproducir la película, reproducir los libros, es decir, pasa a dominio público. Por otro lado están los derechos morales, que son derechos que no tienen caducidad, es decir, son eternos, y son aquellos derechos donde, por ejemplo, destacamos el derecho a la autoría, que, por ejemplo, si yo escribo un libro, yo voy a ser el autor de ese libro para siempre, por toda la eternidad. O sea, si ustedes les preguntan quién escribió Romeo y Julieta, ustedes van a decir William Shakespeare. Y si preguntan 100 años después la misma pregunta, William Shakespeare va a seguir siendo el autor de Romeo y Julieta. Ese no es un derecho transferible, porque obviamente la persona que crea intelectualmente algo no puede transferir la creación de ese algo porque esa persona lo creó. No sé si se entiende lo que quiero decir, pero lo que yo sí puedo transferir son los derechos de comercialización, entre otros elementos, pero no puedo decir que alguien creó algo si lo creé yo. ¿Se entiende? O sea, ese derecho de creación es eterno e intransferible. O sea, William Shakespeare no puede decir, eh, esta obra la escribió tal persona si ya todos sabemos que lo escribió él, en un caso hipotético, obviamente. Entonces tenemos a grandes rasgos esas características. Si ustedes desarrollan un software, por ejemplo, se enmarca en lo que es derecho de autor. Hasta aquí, ¿alguna duda con lo que es derecho de autor? ¿No? Bien. La otra rama de la propiedad intelectual es la propiedad industrial, que en Chile es gestionada por el INAPI, que es el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, y el Instituto Nacional de Propiedad Industrial en Chile se encarga de ver todo lo que tiene que ver con patentes, modelos de utilidad, marcas comerciales, denominaciones de origen, variedades vegetales, entre otros mecanismos de protección. ¿Ya? ¿Qué diferencias tiene la propiedad industrial con la propiedad, con el derecho de autor? Primero, la propiedad industrial no es de hecho. ¿Qué quiere decir esto? Que para yo obtener los derechos de de una invención o de una creación, estos derechos no se asignan automáticamente. Implica que yo tengo que hacer un trámite para obtener los derechos de propiedad industrial. Por ejemplo, un trámite que se llama patentamiento o un trámite que se llama registro de marca. Si yo quiero, por ejemplo, registrar mi marca comercial, tengo que ir al INAPI y hacer el trámite de registro de marca, que tiene un costo, que son, creo que aproximadamente unos 150.000 pesos, y tengo que hacer ese trámite, o si no, no tengo el registro de marca. Por otro lado, si yo quiero patentar una invención, esa cesión de derechos no se hace automáticamente. Yo tengo que hacer el trámite en, en la oficina correspondiente, en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, y hacer el registro de marca. ¿Ya? Por tanto, no es de hecho, no es automático, es decir, hay que hacer un trámite para conseguir los derechos. Otra diferencia es la vigencia. Y los distintos mecanismos de propiedad industrial tienen distintas vigencias. Por ejemplo, una patente dura 20 años, es decir, te entrega protección y derechos exclusivos durante 20 años. Tú puedes explotar comercialmente una creación, un desarrollo, durante 20 años. Si es un modelo de utilidad, por ejemplo, tiene solo 10 años de protección. Si es un diseño, creo que también tiene 10 años de protección. Entonces, la propiedad industrial, a diferencia del derecho de autor, por un lado, es
em, hay que hacer un trámite. Segundo, varía la duración. Tercero, recuerden que la propiedad industrial protege todas aquellas invenciones que tengan algún tipo de aplicación a la industria o a la economía del desarrollo. Por ejemplo, un microchip, por ejemplo, una maquinaria, por ejemplo, un fármaco, por ejemplo, una vacuna, por ejemplo, algún modelo de cálculo, por ejemplo, bueno, ahí más adelante vamos a ver más ejemplos y ustedes se van a dar cuenta de lo compleja que es la propiedad intelectual y cómo se vincula con la producción de conocimiento y con la producción eh, de innovaciones y de productos en las organizaciones. Entonces, de esta manera, nosotros podemos proteger los desarrollos, ya sea tecnológicos, invenciones y la aplicación del conocimiento que estamos eh, desarrollando. Por ejemplo, otra de las características de la propiedad industrial que es importante que conozcan es que también es territorial. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si yo patento algo en Chile, eso no implica que esté patentado en el resto del mundo. Yo tengo que patentar en las oficinas que estratégicamente me resulta más asequible poder patentar mi invención tecnológica. Por ejemplo, si yo desarrollo una tecnología eh, o desarrollo un nuevo producto que se encarga o mejora, por ejemplo, la captura de salmones, eh, una decisión inteligente sería proteger esa tecnología en los países donde hay salmones. Si voy a proteger a países donde no hay salmones, voy a gastar dinero de más y probablemente esa tecnología no va a tener una aplicación industrial en ese país. Entonces, por ejemplo, tal vez me convendría patentar en Chile, me convendría patentar en Noruega, entre otros países donde efectivamente hay abundancia de salmones. Entonces, si se fijan, estas dos ramas tienen naturalezas distintas, tienen incluso procedimientos distintos y tienen características distintas que van a hacer que nosotros podamos conceptualizar el tema del derecho de autor, el tema de la propiedad industrial en función de cómo las organizaciones no solo protegen su conocimiento, si no son capaces de encontrar conocimiento de otras organizaciones. A través del manejo de la propiedad intelectual, yo puedo no solo proteger mi conocimiento, sino también sacar conocimiento de otras empresas, de otras organizaciones. Ya les voy a contar más o menos cómo más adelante. Probablemente este tema nos va a tomar un mes completo, porque vamos a trabajar bastante este ámbito de captura de información, de reutilización de información y de protección de información para posteriormente referirnos a lo que es la transferencia tecnológica. ¿Dudas hasta aquí con derecho de autor, propiedad industrial? Les voy a dejar alguna información posteriormente para que puedan leerla. Si quieren más información, por ejemplo, sobre propiedad industrial, pueden visitar el sitio web del INAPI, que se lo estoy dejando ahora en el chat, inapi.cl, y ahí van a encontrar mucha información sobre el registro de marcas, sobre las patentes, sobre el convenio PCT, sobre la propiedad intelectual, las denominaciones de origen, entre otros elementos que pueden ser importantes para que ustedes se puedan interiorizar en esto, que para los ingenieros comerciales es un área fundamental. A lo mejor, quizás en muchas ocasiones no muy tratada, pero es fundamental sobre todo para las personas que desarrollan nuevos productos, desarrollan nuevos servicios y sobre todo en el área de la innovación. Adicionalmente, en la carpeta de Edmodo hay un documento PDF
que escribí yo, que se llama Apuntes sobre propiedad intelectual. Fíjense, se los voy a proyectar ahora. Ahí está el documento. Fíjense que en este documento ustedes van a tener mucha información sobre lo que es la propiedad intelectual. Primero, van a poder leer sobre qué es la propiedad intelectual, qué es la propiedad industrial, qué es el derecho de autor y cómo estos mecanismos de protección tienen ciertas variantes que son importantes para que nosotros lo conceptualicemos desde el punto de vista de la gestión del conocimiento, qué es una patente, qué son las patentes de invención, qué son los modelos de utilidad, los diseños industriales, las marcas comerciales, las indicaciones geográficas o las denominaciones de origen, por ejemplo el pisco, por ejemplo el champán, son denominaciones de origen. Por ejemplo, cómo la protección se transforma en una estrategia para asignar valor a las innovaciones que las organizaciones desarrollan y cómo esta protección le ofrece a las empresas un activo intangible y capital intelectual. Entonces, aquí tienen mucha información sobre cómo la propiedad intelectual se transforma en un insumo relevante para las organizaciones al momento de establecer una estrategia de propiedad intelectual con el objetivo de que podamos proteger el conocimiento que estamos generando y transformarlo en un activo para nuestra organización. Eso resulta fundamental y va a ser nuestro próximo objetivo. Bien, entonces tienen bastante material para trabajar y para adentrarse en lo que es la propiedad intelectual. Hasta aquí, ¿alguna duda con lo que es derecho de autor y con lo que es propiedad industrial? ¿Algo que no les haya quedado claro? ¿Algo que quieran profundizar? ¿No? ¿Todo claro? Bien, gracias. Esto es una rama compleja, no es algo tan sencillo de comprender inmediatamente, así que lo vamos a ir viendo de forma más bien pausada, de forma más bien iterativa, pero lo primero que tienen que comprender es que, por un lado, la propiedad intelectual es aquella rama que se encarga de las creaciones del intelecto humano. Vamos a ir viendo casos, vamos a ir viendo elementos de desarrollo de productos, entre otros elementos, pero desde ya quiero que ustedes vayan pensando en las polémicas que hay sobre, por ejemplo, protección de productos o protección de servicios. Por ejemplo, el caso de Facebook. Por ejemplo, el caso de, hay un documental que también habla del McDonald's, entre otros muchos casos donde se dice que la propiedad intelectual ha sido en cierta medida vulnerada. Y por otro lado, tenemos el caso de estas dos grandes ramas, el derecho de autor, que se encarga de proteger las obras artísticas, literarias e incluso el software. Y por otro lado tenemos la rama de propiedad industrial, que probablemente va a ser la que más nos va a interesar a nosotros, en el sentido de que es aquella rama que nos permite eh, proteger las invenciones y los desarrollos. ¿Ya? Finalmente, y con esto vamos a concluir la clase de hoy, que yo les decía, por motivos de fuerza mayor va a tener que ser un poquito más cortita, pero al menos ya logramos introducirnos a lo que es propiedad intelectual. Posteriormente, vamos a ir desglosando cada uno de los tipos de
de protecciones que nos ofrece la ley de propiedad intelectual, donde a grandes rasgos vamos a señalar que, primero, la ley de propiedad intelectual se encarga de las creaciones del intelecto humano, donde desglosamos, por ejemplo, la propiedad industrial, el derecho de autor y los derechos conexos, las variedades vegetales, y dentro de propiedad industrial tenemos, por ejemplo, las patentes, las marcas y las indicaciones geográficas o las denominaciones de origen. Y muy en paralelo, también como un mecanismo de protección, está el secreto industrial, que también es un mecanismo de protección, pero que a diferencia de los otros, tiene ciertas normas y posteriormente ustedes van a entender por qué el secreto industrial se transforma también en una estrategia de protección de los activos. Ya les voy a explicar por qué, pero eso lo vamos a dejar para más adelante. Mientras tanto, les pediría que junto con completar la actividad, vayan haciendo lectura del material que les dejé en el aula, sobre todo los apuntes de propiedad intelectual. Es un texto más o menos largo, pero yo creo que en unas 2 semanas suficiente para que lo puedan leer y para que puedan conceptualizar mucho acerca de la propiedad intelectual y acerca de las patentes. Pero por hoy vamos a dejar la clase hasta acá y posteriormente vamos a continuar entendiendo los principales objetivos de la ley de propiedad intelectual y cómo este objetivo de la ley de propiedad intelectual genera ciertas variables que van a ser importantes para que nosotros podamos proteger el conocimiento de nuestra organización. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? profe. ¿Todo claro? Ya, perfecto. No, profe. Entonces, por hoy vamos a dejar la clase hasta acá, por mientras recuerden avanzar en la lectura y posteriormente recuerden también finalizar el video de Flipgrid que les dejé como tarea para el día lunes. ¿De acuerdo? Nos estaríamos viendo entonces el día lunes, donde vamos a continuar con esta materia de forma mucho más aplicada. ¿Vale? Nos vemos entonces el día lunes. Que estén muy bien, que tengan una buena tarde. Chao, profe.